las fuentes de energía de la segunda revolución industrial fueron las siguientes. En primera, como ven en pantalla, pues fue el petróleo. Se acordarán que en la primera revolución industrial, la clase pasada, vimos que la principal fuente de energía era el carbón. Aquí todavía se ocupaba el carbón y todavía se ocupa en la actualidad. Les puse el ejemplo de una ciudad, la ciudad contaminada, más contaminada del mundo, que es Linfen en China. Sin embargo, el petróleo ya para esta época de la segunda revolución industrial es como el producto estrella como fuente de energía. Es la novedad en cuanto a fuentes de energía y es la que más empieza a tener éxito poco a poco en esta segunda revolución industrial. Además del petróleo hubo otras fuentes de energía como el gas natural y la luz eléctrica. La luz eléctrica va más que como fuente de energía como tal, se ocupaba para alumbrado público, pero digamos que la fuente de energía que echaba a andar los motores de las industrias básicamente era el petróleo y hasta la fecha. Y ustedes dirán, si ya se descubrieron en la actualidad en nuevas fuentes de energía renovables, ¿por qué el petróleo se sigue usando? ¿Por qué no tenemos coches eléctricos que huelen como en Volver al Futuro o cosas por el estilo? Pues déjenme decirles que esto tiene una respuesta pues bastante lógica. El petróleo sigue utilizando a pesar de que hay fuentes de energía renovables. ¿Por qué? Porque si cortan de tajo esa industria del petróleo, esa industria petrolera, muchos países del mundo se vendrían abajo económicamente. Países como México, pero no solamente México, sino países poderosos verdaderamente como Estados Unidos dependen en gran medida del petróleo, países como Rusia, incluso países como estos árabes que tienen ciudades tan lujosas como los Emiratos Árabes Unidos y con su ciudad estrella que es Dubái. Ustedes lo habrán visto en películas o cosas por el estilo, en documentales. Se darán cuenta que es una ciudad súper moderna, muy lujosa y todo eso. Pero ¿gracias a qué? Esto es gracias al petróleo. Entonces gran parte de los países del mundo se han enriquecido con el petróleo, han creado industrias. Muchas de las empresas más poderosas del mundo se dedican al petróleo. Sin ir más lejos, en México la empresa más rica del país, todavía la más rica del país es Pemex, que es una empresa paraestatal, una empresa de gobierno. Y en su momento estuvo, no hace muchos años, hace pocos años, en la revista Forbes, que es la revista que pone a la lista de los hombres más ricos y empresas más ricas del mundo. Hace unos 2-3 años estuvo entre las 50 empresas más ricas del mundo. Fue la única latinoamericana, hispanoamericana, en ser la única que estuvo entre las 50 empresas más ricas del mundo. Entonces de ahí ya se dan una idea de por qué el petróleo no se acaba como industria, no se puede, digamos, cortar de tajo como industria. ¿Por qué? Porque se vendría abajo mucha de la economía del mundo, especialmente de estos países productores de petróleo, entre los cuales está México y obviamente todavía el país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Vamos a ver ahora qué inventos se crean en la segunda revolución industrial. Fueron inventos muy variados, muy importantes y mucho más numerosos, tomando en cuenta la primera revolución industrial. Inventos como cuáles, como el motor de combustión interna, que con él da paso a los primeros coches que se inventan se empiezan a ensamblar en lugares como Estados Unidos e Inglaterra. Actualmente la mayoría de los coches ya no se fabrican en países desarrollados, ya se fabrican en países no tan desarrollados. Y más adelante les voy a dar esa explicación ya cuando vayamos en la tercera revolución industrial. Se crea también la bombilla eléctrica, que es prácticamente el foco. La crea un inventor muy importante estadounidense llamado Thomas Alva Edison, que según leyendas urbanas dicen que en realidad era mexicano, pero no está comprobado. Se inventa también el coche, se inventa el cine por medio de los hermanos Lumière, que eran unos inventores franceses. El cine a México lo trae Porfirio Díaz en esa época, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
Y se puede decir que la primera película proyectada en México fue un paseo de Porfirio Díaz en el bosque de Chapultepec. El cine al principio era mudo, especialmente en esta primera revolución industrial. No era sonoro, era mudo y era en blanco y negro. Era muy, muy rudimentario, pero apenas estaban dando los primeros pasos del cine. Se crea también un invento muy importante como es el teléfono, que sirve para comunicaciones a largas distancias. El telégrafo es otro de los inventos que sirve como uno de esos métodos de comunicación igual a grandes distancias. El telégrafo era el equivalente, para que ustedes me entiendan, algo así como el correo electrónico. eh, Era como el correo electrónico de esa época. Era para enviar documentos, digamos, o mensajes más bien dicho, de un lugar a otro, pero no era instantáneo como el correo electrónico, sino que podía tardar horas, podría tardar, no sé, 2 horas, 3 horas, 6 horas, dependiendo de la conectividad y dependiendo de la distancia. De conectividad me refiero a las líneas de telégrafo que había en el mundo en esa época. Digamos que a los mensajes que se les enviaba se les decía telegramas. Esos telegramas estaban cifrados, estaban como en un código que se le llamaba el código Morse. De hecho, el inventor del telégrafo y de este código Morse se llamaba así. Tenía el apellido Morse. Entonces, este telégrafo, digamos que es el antecedente de servicios como los que actualmente conocemos como el correo electrónico, ¿no? Otros inventos fueron el fonógrafo, que era una especie como de reproductor de música, una especie de reproductor de música donde tú podrías grabar sonidos, podrías grabar incluso la voz de una persona y cosas por el estilo. Era algo así como el equivalente actual al iPod o a un dispositivo de música, que ya nadie usa iPod, ¿verdad? Pero sería el equivalente más o menos, para que se den una idea. Otro de los inventos que se crea en esta época es el radio. El radio también es un invento muy importante que hasta la fecha sigue siendo un medio de comunicación pues relevante, no se ha sustituido. Todavía es un medio de comunicación masivo, muy escuchado. Claro que hoy día hay otros medios de comunicación, pero la radio sigue, digamos que vigente. Poco a poco, digamos que se está relevando, ¿no? Hay un relevo generacional en cuanto a medios de comunicación, pero la radio todavía sigue presente, ¿no? Y la radio, básicamente, pues ustedes saben, es un aparato en el cual, mediante señales, se puede transmitir de un lugar a otro. Y también se puede comunicar de un lugar a otro, ¿no? El radio fue un antes y después en los medios de comunicación, y en su momento fue el medio de comunicación más importante. Hoy día, digamos que sigue siendo la televisión. Como les digo, hay un relevo generacional, ya está entrando mucho el internet, las redes sociales y otro tipo de medios de comunicación, pero la televisión en la actualidad sigue siendo el medio de comunicación masivo más importante. Pero en su momento fue la radio. Prácticamente en casi todo el siglo XX, o prácticamente en la mitad del siglo XX, fue la radio el medio de comunicación más importante. Y esta radio empezó a inventarse y a comercializarse en la segunda revolución industrial. Vamos ahora a ver quiénes fueron los grandes genios, quiénes fueron las grandes mentes, los grandes artífices en gran parte de esta segunda revolución industrial. Fueron varios, pero considero que los más relevantes son los siguientes. Uno de ellos fue Thomas Alva Edison, que inventó la bombilla eléctrica, inventó la electricidad, inventó la corriente eléctrica directa e inventó una serie de aparatos como el fonógrafo, entre otros. Hubo muchos inventos, pero los más populares fueron estos. Como dato curioso, Thomas Alva Edison, como muchos científicos, fue muy, ¿cómo se puede decir? Un científico muy, muy creativo, pero más allá de creativo, muy polifacético, digámoslo así,
Y uno de esos científicos, digamos, locos, ese estereotipo que tenemos, ese lo tenía Tomás Alva Edison. ¿Por qué? Porque aparte de los inventos que creó, él quería inventar, valga la redundancia, aparatos para hablar con los muertos. ¿Como cuáles? Como una especie de teléfono, una especie de radio para hablar con espíritus del más allá. Entonces, este tipo de cosas que vemos de repente en películas, científicos locos que quieren crear cosas por el estilo así muy descabelladas, eso lo tenía Tomás Alva Edison. Otro de los científicos muy importantes, seguramente más brillante que Tomás Alva Edison, pero que fue opacado por este personaje, fue Nicolás Tesla. Actualmente ustedes ubicarán una empresa muy importante de coches eléctricos que se llama Tesla Motors, ¿no? Que es de un multimillonario estadounidense. Bueno, pues esta marca de coches se inspira en este gran inventor de esta época de la segunda revolución industrial llamado Nicolás Tesla. Este inventor crea la corriente eléctrica alterna, que es la que actualmente utilizamos, la que tiene más cobertura. Y gracias a estos dos genios como Tomás Alva Edison y Nicolás Tesla es que tenemos electricidad, que la electricidad la ocupamos prácticamente para todo, ¿no? Desde cargar nuestros celulares, nuestras laptops, nuestras tablets, hasta conectar el módem del internet, conectar la televisión, cosas por el estilo. Es decir, si estos dos grandes genios no se hubieran juntado para crear la corriente eléctrica, simplemente pues no estaríamos aquí, ¿verdad? Teniendo clases a distancia. Entonces, para que vayan dimensionando la importancia de esta segunda revolución industrial y los genios que crearon esos inventos. Nicolás Tesla fue un gran genio, como les comentaba, incluso pues mucho más creativo que Tomás Alva Edison, mucho más brillante que Tomás Alva Edison, y por eso mismo tuvieron una gran rivalidad, que incluso Tomás Alva Edison lo empezó como a eclipsar, lo empezó como a boicotear, es decir, le empezó a cerrar muchas puertas para que él no progresara como científico en la medida que sí progresó Tomás Alva Edison, sobre todo en lo económico. Nicolás Tesla incluso llegó a morir en la pobreza a pesar de que fue un genio, ¿no? No pudo vender todas sus patentes como quería y como sí lo hizo Tomás Alva Edison. ¿Por qué? Porque prácticamente Tomás Alva Edison le hizo la vida imposible, y más adelante vamos a ver un documental muy interesante sobre estos dos genios. Nicolás Tesla incluso se dice que, bueno, esa es una leyenda urbana que puede que tenga algo de cierto. Se dice que cuando murió en su pequeño departamento fueron personas, digamos que del servicio secreto estadounidense, a decomisar algunos documentos, porque se dice que él tenía unas fórmulas para hacer una especie como de energía libre, ¿no? Una especie de energía libre que no utilizara cables, y que esta especie de energía libre pues no tenía ningún costo, y debido a eso pues iba a ser la quiebra de muchas empresas estadounidenses, y que por eso ocultaron esos documentos y lo boicotearon prácticamente. Esa es una de las leyendas que versa alrededor de este gran genio llamado Nicolás Tesla. Otros grandes genios fueron los hermanos Lumière, que inventaron el cine. Los hermanos Lumière inventaron este aparato que incluso llegó a México en esta época, gracias a Porfirio Díaz y gracias a los hermanos Lumière, que hicieron un contrato con Porfirio Díaz para traer este gran invento que en esa época era la novedad, ¿no? Y hasta la fecha el cine sigue siendo uno de los entretenimientos pues más importantes de la actualidad, aunque sabemos que ahorita está de capa caída por la situación que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Se dice que incluso algunas salas de cine pues van a cerrar, ¿no? Debido a que pues no están las condiciones como para que se llene una sala de cine, y pues no es rentable para ellos seguir teniendo estas salas de cine. Muy lamentable la situación que vivimos, ¿no? Que le está pegando también a este tipo de industrias que tuvieron su origen precisamente en la segunda revolución industrial.
Otro de los genios, pero más que genio en cuanto a creación de invento, es un genio en cuanto a creación de dinero, en cuanto a hacer negocios, vamos a llamarlo así, que fue John Rockefeller. Tal vez no lo hayan escuchado hablar de este genio, pero en su momento fue el hombre más rico del mundo y el más rico de Estados Unidos. Él creó básicamente ese estereotipo del sueño americano de que con poco dinero puedes hacerte un hombre multimillonario y exitoso. Él creó empresas importantes como la Standard Oil, que era una empresa de petróleo que para esta época de de la segunda revolución industrial, perdón, empieza a despuntar como la empresa petrolera más grande y más importante de Estados Unidos y posteriormente del mundo. También John Rockefeller empieza a invertir en otros, poco a poco sus descendientes empiezan a invertir en otro tipo de negocios, ¿no? Tan es así que sus descendientes son dueños de General Motors, de General Electric y empresas muy exitosas. Este John Rockefeller tiene una historia muy interesante porque él creció prácticamente en la pobreza, era hijo de inmigrantes alemanes y pues prácticamente su infancia la vivió no como muchos de nosotros o como muchos de ustedes, pues fue una infancia pues tranquila jugando, sino que él desde muy pequeño, cuando otros estaban jugando o cosas por el estilo, él tenía que hacerse cargo de los gastos de su familia, ¿no? Porque su papá los abandona y él empieza a entrar en una serie de negocios pequeños desde muy niño, estamos hablando desde los 10 años, empieza a vender, recoge piedras de los ríos cercanos a Nueva York y las empieza a pintar y las empieza a vender. Poco a poco él empieza a adentrarse en pequeños negocios desde que era niño y empieza, digamos que a juntarse en lugares donde se reunían los hombres de negocios de Wall Street y empieza a aprender de ellos desde que era. Entonces, él llega a trabajar incluso de bolero, se empieza a volar los zapatos a esos grandes hombres de negocios de Wall Street en Nueva York, corredor de bolsa, y empieza a aprender de ellos poco a poco, a tal grado que empieza a invertir poco a poco en negocios y llega un momento en que se vuelve el hombre más rico de Estados Unidos, de no tener nada prácticamente a tenerlo todo y ser dueño prácticamente de una gran industria, como en este caso era el petróleo, que como les comentaba era la energía estrella de esta época de la segunda revolución industrial y que hasta la fecha sigue siendo uno de los principales fuentes de energía o la principal fuente de energía todavía en la época actual. Vamos a ver finalmente las consecuencias, las cuales me parece que en su mayoría fueron negativas. No todo en la segunda revolución industrial fue miel sobre hojuelas, no todo fue bueno, no todo fue positivo. También el progreso y la tecnología tiene efectos negativos, tiene efectos adversos como muchas cosas. La segunda revolución industrial no fue la excepción. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Fueron las siguientes. El imperialismo, que básicamente es como una forma de dominación de los países más poderosos, por ejemplo los que les nombré hace un rato, países que eran poderosos en esa época como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, etcétera. ¿Por qué? Porque estos países empiezan a tener colonias, digámoslo así, empiezan a dominar a otros países más débiles, más pobres, a otros países que dependían de, digamos que el financiamiento de estos países, y los empiezan a controlar territorialmente. ¿Para qué? Para que les vendan sus materias primas a precios regalados o prácticamente para que se los regalen, ¿no? Y a cambio estos países recibían los productos terminados con los que se hacían sus materias primas de parte de estos grandes países desarrollados, ¿no? De estas grandes potencias mundiales que se lo regresaban como productos terminados a un precio mucho mayor, y era como el ejemplo actual que les ponía hace un rato, ¿no? Como el ejemplo del petróleo, que México tiene mucho, es un gran productor de petróleo, pero no tiene, digamos, esa tecnología, no tiene las refinerías necesarias
para hacerlo combustible, para hacerlo gasolina, diésel, etcétera. Entonces se lo tenemos que enviar a Estados Unidos a precios muy bajos, el petróleo, y nos lo regresa a precios muy caros como gasolina, como diésel y como sus derivados. Así de absurdo es como se llevaba a cabo este imperialismo, ¿no? Controlar a países más débiles. ¿Para qué? Para tener muchos recursos naturales disponibles de los cuales tú te pudieras aprovechar para con esos mismos recursos naturales hacer productos de mayor valor y regresárselo a esos países pobres y que obtuvieras doble ganancia con eso. Por otro lado, hay una producción en serie, poco a poco en las industrias se da una producción en serie, que es como les comentaba la clase pasada, ¿no? Que si un producto artesanal podías hacer, no sé, 5 en un día, ya a partir de que se empiezan a construir las fábricas, ese mismo tipo de producto puedes fabricar, no sé, 100, 200, etcétera. Entonces la producción en serie hace que se produzca de manera más fácil diferentes artículos y los produzcas en menor tiempo y a menor costo, ¿no? Y eso que te va a dar que vas a poder vender más producto, tú como dueño de esas fábricas vas a poder vender más producto en menos tiempo y en mayores cantidades. Otra de las consecuencias, y esta también fue negativa, la producción en serie no fue tan negativa, fue algo que sí benefició, ¿no? Benefició a la economía, benefició a la industria y benefició a las personas que compraban este tipo de productos. Una de las consecuencias negativas fue la contaminación, que ya se venía arrastrando este problema desde la primera revolución industrial, pero ya en la segunda se da todavía más contaminación. Y como les comentaba, había ciudades en esa época, especialmente Londres, que al ser de las más, ¿cómo se puede decir?, más industrializadas, era de las más contaminadas porque se ocupaba petróleo, se ocupaba carbón para echar a andar esas grandes industrias, esas grandes fábricas. Y todos los desechos de estas industrias pues iban a dar digamos que a la vía pública, y iban a dar también a lugares públicos como pues las fuentes de agua, en este caso el río Támesis en Londres, como les comentaba la clase pasada, era prácticamente un drenaje andando, ¿no? Un río de aguas negras en esa época. Entonces se da mucho esta contaminación, que hasta la fecha sigue habiendo contaminación, pero ya no en esos países que fueron pioneros de las revoluciones industriales, ¿no? De las primeras revoluciones industriales, la primera y la segunda, sino ya en países donde se trasladó esa industria, que actualmente son los países, pues, en los países, digamos que subdesarrollados, los países de tercer mundo. Sin embargo, muchos países todavía desarrollados siguen produciendo mucha contaminación, como Estados Unidos. Otra de las consecuencias fue el desempleo. ¿Por qué hay desempleo en esta época? Porque se empiezan a sustituir máquinas por trabajadores. Y esto va muy ad hoc con el presente. ¿Por qué? Porque en la actualidad también, como está habiendo muchos adelantos y muchas nuevas tecnologías y muchas formas nuevas de trabajo, están sustituyendo muchos empleos que antes eran comunes, ¿no? Yéndonos, por ejemplo, a la industria automotriz, ya prácticamente ahí está habiendo una automatización, en el sentido de que ya están ocupando menos trabajadores de esa industria y ya cada vez más robots, ¿no? Que prácticamente son las que llevan todo ese proceso. Todavía no se corta de tajo, digamos, ese tipo de empleo de ensambladores de autos, pero sí estamos viendo que poco a poco ya en un futuro no muy lejano ese tipo de trabajos van a tener mucho desempleo. En época actual también vemos las ventas en línea, que les baja mucho a las fuentes de trabajo, especialmente a los centros comerciales, no a los vendedores de centros comerciales. ¿Por qué? Porque tú ya puedes comprar directamente en línea y ya no vas al centro comercial, y por ende pues ya no pueden contratar a guardias de seguridad, a cajeros, cosas por el estilo, ¿no? En México todavía no hay tanto eso, pero en Estados Unidos está llegando mucho eso. Están cerrando cada vez más centros comerciales. ¿Por qué? Porque la gente de alguna u otra forma ya no le gusta salir o ya no le gusta comprar físicamente.
sino que ya el comercio en línea es lo de hoy en Estados Unidos, lo que está dejando atrás a muchos centros comerciales, ¿no? A muchas tiendas departamentales incluso. Por ejemplo, Sears prácticamente ya cerró casi todas sus tiendas en Estados Unidos, sin embargo en México siguen abriendo y abriendo tiendas. Es un caso muy curioso, ¿no? Cómo contrasta economía con la otra, una forma de comprar con la otra, la de Estados Unidos y la de México. Pero en Estados Unidos está pegando mucho las ventas en línea, sobre todo grandes corporaciones como Amazon, que prácticamente Amazon está acaparando todo el mercado, ¿no? Que es el pionero de las ventas en línea por excelencia. Y de hecho su creador, su director general, su dueño, Jeff Bezos, se le considera el hombre más rico de la actualidad, ¿no? Entonces vemos cómo esa industria de las ventas en línea está, digamos, sustituyendo poco a poco a muchos trabajos, a muchas fuentes de empleo. Y esto mismo estaba pasando en la segunda revolución industrial, pero con otros tipos de empleo, ¿no? Sobre todo en cuanto a fábricas, a trabajadores, les empiezan, digamos, a quitar fuentes de empleo porque ya hay nuevas máquinas que empiezan a hacer la producción más fácil y ya los obreros, por ende, ya no les pagas un salario y te ahorras esos costos, ¿no? Entonces, debido a esto, empieza a haber movimientos obreros que empiezan a protestar contra las máquinas. Uno de ellos es el ludismo. Su líder fue Ned Ludd, un británico que empieza a plantear esta idea de que se destruyan las máquinas. Más adelante vamos a ver estos movimientos obreros. Otra de las consecuencias de cárteles y trust, que son los cárteles y trust, son grandes, digamos, asociaciones de empresas que lo que buscan es reducir la competencia. ¿Y cómo reducen esa competencia? Dando precios más baratos al precio de línea, y cada vez que surge una empresa nueva, una empresa pequeña, o la compran o la hacen quebrar por medio de los precios, de que los empiezan a bajar, o por medio de que compran a esa industria, ¿no? Entonces estos cárteles básicamente son grandes empresas que se juntan allí y empiezan a boicotear, a ponerles obstáculos a otras empresas competidoras. ¿Para qué? Para que ellos se queden con todo ese gran pastel de la industria, y las demás empresas que quieren entrar hacia determinados ramos de la industria prácticamente desaparezcan, ¿no? Gracias a estos obstáculos que les ponen, que ya sea que los compren o que los hagan quebrar dando precios más a los que ellos pueden dar. Otra de las consecuencias es el mejoramiento del transporte, y esta es una consecuencia positiva. Transportes como cuáles, como el ferrocarril y el barco. Se acordarán que en la clase pasada les había dicho que en la primera revolución industrial se creó la máquina de vapor. Entonces esta máquina de vapor se emplea y como el barco, entonces se empiezan a transportar tanto mercancías como personas en un menor tiempo, y esto da como resultado que las mercancías, el costo final de las mercancías es mucho más barato, ¿no? Debido a la gran rapidez con la que llegan en comparación con otras épocas. Y también se empieza a transportar personas en mucho menor tiempo. Por ejemplo, si en un barco de los que se utilizaban antes de la primera revolución industrial, en un barco, digamos, de los que utilizan velas, ¿no? Los que tienen que zarpar con velas y no con motor, te tardabas de América a Europa, tardabas, qué sé yo, meses, semanas. Ya en barco ya te tardas, no sé, una semana en llegar, 2 semanas en llegar. Entonces se empieza a reducir estas distancias en cuanto a tiempo, ¿no? Ya llegas en menor tiempo y por ende se van haciendo cada vez más baratos, entre comillas, estos nuevos medios de transporte. El ferrocarril también es este medio de transporte terrestre. De un lugar a otro empiezas a recorrerlo en esta época en menor tiempo, y eso pues le beneficia mucho a la población de esa época, ¿no? El medio de transporte que antes era la carreta se empieza a sustituir por el ferrocarril, que es más seguro y más rápido.
Básicamente esas son las consecuencias y como vimos, podemos llegar a la conclusión de que en esta segunda revolución industrial, pues si bien hubo progreso, si bien hubo adelantos científicos, tecnológicos, económicos, etcétera, también hubo consecuencias negativas. No todo progreso, no todo desarrollo tecnológico tiene su lado positivo, sino también tiene un lado negativo.